Listo, Mendra, ya tienes el hospedador de la reunión. Cualquier cosita me avisa. Ya, amigo, gracias. Disculpa, bien. Vale. el sistema de salud. Okay, ya. Porque si nosotros, por ejemplo, logramos conocer las carencias que tiene nuestro sistema de salud, es vamos a saber si nosotros estamos recibiendo una educación de calidad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber que hemos recibido una educación de calidad o cómo podemos saber que estamos recibiendo una educación de calidad conociendo nuestra malla curricular? Es muy importante que el estudiante de medicina se involucre en la creación de su malla curricular o en el cambio de su malla curricular. Entonces, yéndonos al primer punto de nuevo, si nosotros tenemos una educación médica de calidad, una formación académica de calidad, y esto lo complementamos con una formación extracurricular, es decir, complementamos nuestras habilidades médicas. Y ojo que cuando hablo de formación médica, yo hablo de los conocimientos que obtenemos dentro de la universidad, es decir, en la Facultad de Medicina, donde nos rigen bajo una malla curricular. Y cuando hablo de formación extracurricular, me refiero a las pasantías que podemos tener, a
por ejemplo, a los talleres de EKG, a los cursos de sutura, entre otros. Si nosotros unimos la formación académica con una formación extracurricular, podemos mejorar nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque vamos a saber las carencias que tiene este sistema de salud y nos vamos a poder formar en base a estas carencias para cubrir las necesidades que tiene nuestro hospital, nuestro MINSA, nuestra salud. Ahora, pasemos. ¿Cuáles son las competencias que ustedes creen que debe tener un médico? Si pueden también prender su micrófono para saber qué ustedes piensan que debe tener un médico. ¿Cuáles son las competencias que debe tener un médico para que sea un buen médico, un médico eficaz, un médico eficiente, un médico experto? Sería genial. Por ejemplo, daré un ejemplo. Yo pienso que el médico o que el estudiante de medicina debe ser empático, porque así puede ponerse en los pies del paciente y en los pies de los familiares de los pacientes y pueda sentir su dolor, saber su dolor y pueda ser empático y conocer los sentimientos del paciente para que sea un poco humano. Ahora, si ustedes pueden prender su micrófono para poder ayudarnos, sería genial. Un buen comunicador. Claro, un buen comunicador. Sí, Daniel, está súper bien. Es muy importante que el médico sea, como dijo Daniel, un comunicador porque si el médico no fuese comunicador, no sería un gran médico. ¿Por qué? Porque este tiene que comunicarse con los pacientes, tiene que comunicarse con otro personal del área de salud, con los enfermeros, con los tecnólogos, con los, no sé, otros personal de salud, para que ellos formen un equipo y se puedan complementar súper bien. ¿Tienen otra idea? Si quieren participar. Sí, pueden participar, por favor. Como les Yo dije, creo quiero que un sea- buen médico debería ser líder y también debería ser profesional con su trabajo y trabajar conjuntamente con todo el personal de salud para así poder lograr obtener mejores resultados. Sí, sí, excelente. Eso nosotros nos basamos básicamente para conocer a un buen médico experto. Ahora voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí. Estas son las competencias que debe tener un médico experto, ¿ok? Pero antes de hablar de un poco de esto, vamos a hablar de los diferentes tipos de educación que hubo antiguamente. Por ejemplo, antes teníamos la formación académica informativa, luego pasamos a una formación académica formativa y ahora estamos en una transformativa. Entonces, cuando nosotros nos referimos a informativa, hablamos de un tipo de educación médica donde se le exigía al estudiante de medicina abarcar y comerse todo el conocimiento posible sobre las enfermedades que existen, ¿ok? Entonces, pasando a la formativa, ya, o sea, un poco más de años, nos dimos cuenta, o bueno, se dieron cuenta en ese entonces que no solamente bastaba eso, no solamente bastaba que el estudiante de medicina supiese absolutamente sobre todo, sino que este estudiante de medicina tenga que tener valores, que tuviese valores. Entonces, para esto, y yo cuando hablo de valores me refiero a la ética, a que sea profesional, a que sea un líder, a que sepa de responsabilidad. Entonces, en base a esto, se fue cambiando y se fue transformando el tipo de educación que a nosotros nos daban. Entonces, ya no solamente nos exigían que tengamos que saber sobre todas las patologías y ser súper chancones en cuanto a las enfermedades, no, sino que también dentro de la universidad creásemos valores, como la ética, como el profesional, como ser profesional, como ser responsable socialmente. Y eso fue en la parte de la educación formativa. Y ahora, cuando nosotros hablamos de educación transformativa, ya aquí el estudiante de medicina se involucra con su sociedad, es un agente de cambio. Entonces, cuando hablamos de educación transformativa, también me refiero a que no solamente como médicos podemos enseñar a la población, sino que nosotros, como estudiantes de medicina, podemos alfabetizar a ciertas comunidades, por ejemplo, dentro de nuestra familia. Ahora, dando un ejemplo, a ver, estamos dentro de una pandemia. Hay muchas personas
que son antivacunas. Y esto ha existido anteriormente, igual pues son, por ejemplo, los padres que son antivacunas, ¿ok? Ahora hay personas que son antivacunas. Entonces, si nosotros como estudiantes de medicina sabemos, conocemos muy bien los mecanismos de acción de una vacuna, conocemos súper bien su formación, conocemos súper bien los 4 pasos de la creación de una vacuna, y todo esto podemos educar, por ejemplo, iniciando en nuestra casa, educar a nuestros papás, a nuestros tíos, para que estos conozcan sobre este proceso y ellos puedan informar a otras personas de lo que nosotros les hemos enseñado, y así llegar a más gente y a que más gente se alfabetice y sepa que la vacunación es muy buena. No sé si me dejé entender, espero que sí. Bien, entonces, hablando de esos 3 procesos, muchos líderes educadores, es decir, los rectores de las universidades, se preguntaron, entonces, en base a eso, ¿qué es lo que debo yo poner en la malla curricular de mi facultad de medicina para formar un médico experto? Entonces, en Canadá son muy buenos en cuanto a sus mallas curriculares, y CanMeds ha lanzado esta imagen para saber nosotros cuáles son las competencias que debe tener un médico experto. Bien, lo primero, estas 3, voy a poner en la cosita esta. Ya. Bien, estos 3, cuando hablamos de profesional, cuando hablamos de comunicador, cuando hablamos de colaborador, estos 3 puntos son los más importantes, ¿ok? Son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos 3 van a complementar con líder, con ser un líder. Cuando hablamos de profesional, no solamente nosotros, cuando hablamos de profesional, nosotros hablamos de ser éticos. Hablamos de ser éticos en nuestra vida diaria, en nuestra vida como médicos. Y cuando hablamos de ser un comunicador, es tener, como nosotros como estudiantes de medicina en formación, tener la capacidad de poder comunicarnos con las diferentes personales o profesionales del área de salud, así como también el personal del hospital. Entonces, si el médico no se puede comunicar con el personal de salud, su trabajo no va a ser tan bueno, pues tiene que recibir opiniones, así como también tiene que darlas. Y con colaborador también va de la mano junto con comunicador. Esto se refiere a que el médico, a que el profesional de salud tiene que colaborar con los diferentes profesionales del sistema de salud que hay, por ejemplo, como ya les había dicho, tecnólogos, enfermeros, enfermeras, técnicos, etc. Entonces, si nosotros juntamos estos 3, vamos a tener un médico líder, un médico que sea líder, que aprenda a trabajar en equipo, que sepa comunicarse, que tenga ética, no solamente que sea ético dentro de su vida profesional, sino también dentro de su vida diaria. Y cuando hablamos de Health Advocacy, hablamos de responsabilidad social, ¿ok? Hablamos de, por ejemplo, como ya les había dado el ejemplo anteriormente, de que podemos alfabetizar a ciertas comunidades, alfabetizar a cierto tipo de personas cerca a nuestro entorno, que seamos empáticos y sobre los conocimientos que tenemos, o por ejemplo, compartir los conocimientos que tenemos con estas personas. Si yo conozco un tema de vacunación o de inmunización, lo comparto con mi familia y le digo a mi familia que si ha captado lo que yo les he enseñado, lo puedan compartir con sus amigos, en su trabajo, etc. Si yo, por ejemplo, hablo sobre el lavado de manos, si sé muy bien sobre el lavado de manos y lo enseño a mi familia, les pido que también enseñen en su trabajo y así, tener responsabilidad social, querer mejorar nuestra sociedad. Y cuando hablamos de escolar, es básicamente lo que hacemos en la universidad, pues, ¿no? El captar conocimientos, el ser un buen estudiante de medicina, Mira, en realidad, no solamente ser un buen estudiante de medicina se basa en sacar 20 o sacar más de 17 en los exámenes, no, sino en que tú sepas usar ese conocimiento que has captado en las aulas en tu vida diaria, o sea, al momento de diagnosticar una patología, la sintomatología, el tratamiento, etc. Bien,
si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Vamos a cambiar a otra diapositiva. Bien, entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con ESCOME? Bueno, nosotros en ESCOME nos basamos en mejorar la educación médica. Uno de nuestros puntos importantes es mejorar la educación médica, porque nosotros, como estudiantes de medicina de Perú, no podemos tener bueno, ¿cómo decirlo? Una educación copiada, por ejemplo, de Cuba, o copiada de Chile, o copiada de Argentina, porque la educación de ellos se basa en lo que necesita su sistema de salud. Entonces, su sistema de salud de ellos pueden tener deficiencias A y Z, pero nosotros puede tener un poco menos o un poco más. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en mejorar la educación médica para nosotros así responder a nuestro sistema de salud. No sé si me dejé entender. Bien. Sigamos. Entonces, en base a esto, hay que conocer la estructura del comité para que así este comité sea funcional. Tiene que tener una estructura. Por arriba empezamos con los principales, que son el SCOMID, el SCOMI Director y el MEI, que es el oficial de enlace. Estos dos, aquí les voy a dejar para que lo lean. Bien. Ahora, ¿cuál es una de las funciones del SCOMI Director? Él es el líder del comité permanente, ¿ok? Coordina, él implementa trabajos, implementa actividades internacionalmente con SCOME. Y el oficial de enlace de educación médica es el portavoz, o sea, es el representante de IFMCA ante todas las organizaciones que hay de educación médica. Por ejemplo, cuando hablamos del oficial de enlace, por ejemplo, nosotros vamos y le tocamos la puerta a la UNESCO y les pedimos, les mostramos cuál es nuestro trabajo para que ellos se unan a nosotros y nos puedan representar. Y así con otras asociaciones que se basan básicamente en mejorar el sistema de educación médica en sus países o en el mundo. Bien, cambiando del SCOMED y del oficial de enlace de educación médica, tenemos al SCOME internacional. Este SCOME internacional se divide por regiones, ¿ok? Tenemos 5 regiones. Tenemos el SCOME RA de África, el SCOME RA de Mediterráneo del Este, el SCOME RA de Asia-Pacífico, el SCOME RA de Europa, y donde estamos nosotros, que es el SCOME RA de las Américas. Nosotros pertenecemos a esta región, que es de las Américas, y tenemos al NOME, a los NOMES que son parte de las regiones de las Américas. Y dentro de esto está el NOME de IFMCA Perú, que pues nos representa a todo IFMCA Perú ante la región de las Américas. Luego tenemos a los LOMES, que somos, por ejemplo, yo soy LOME Asociación UPCJB, Almendra, que es de su asociación local. Entonces también tenemos a la parte más importante del comité SCOME, que son los SCOMEDIANS. ¿Por qué son muy importantes los SCOMEDIANS? Porque estas personas, o bueno, estos chicos son un agente de cambio. Como ya les expliqué, los agentes de cambio son las personas que pueden alfabetizar y educar a una pequeña comunidad en base a sus conocimientos. Entonces, lo que nosotros hacemos en SCOME es hacer actividades, complementar la malla extracurricular que tenemos para así mejorar la educación médica. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el NOME? Es decir, el oficial local, el oficial nacional. Una es promover la mejora de la educación médica. ¿Okay? Representa a SCOME Perú a nivel internacional. Se encarga de contactar organizaciones que promuevan la mejora de educación médica. Por ejemplo, hablando abiertamente de IFMCA, estamos con Villamedi, con Lecturio, con AMIR, y también brinda seguimiento a los oficiales locales que dirigen las sesiones de educación médica. Por ejemplo, esta es una actividad que el NOME puede supervisar, ¿okay? Para ver qué tal ha sido la ponencia, la calidad de la ponencia, etc. Ahora, lo voy a mover. Aquí, ¿cuándo es elegido el NOME? El NOME es elegido en la segunda AGO de IFMCA. ¿Quién lo elige? Lo elige EBE,
y, o sea, el consejo directivo de IFMCA y los representantes de cada asociación local, es decir, los presidentes de su AL. ¿Y cuándo inicia su periodo? Su periodo inicia el 1 de abril de cada año y termina el 31 de marzo de cada año. Es decir, dura un año su gestión. Bien, sigamos. Esta es la estructura de SCOME Internacional. Vamos a ver. Okay, esta es la estructura del SCOME Internacional. Como SCOME Director tenemos a Ali. Como oficial de enlace tenemos a Abdullah. El SCOME Assistant es Thomas. Bianca es la SCOME General Assistant. Ahora, este es muy importante que lo conozcan porque es el oficial de la región de las Américas, que es Nicolai, que es de IFMCA Jamaica. Y tenemos también muy importante a los coordinadores de programas. En este caso vendría a ser María y Raina, que son los coordinadores de programas para las capacidades, para construcción de capacidades. ¿Ok? Sigamos. Bien, y este es el equipo nacional. Tenemos el NOME, que es, como ya les había hablado, Carlos Augusto Sánchez Alvarado, y ya les había hablado un poco de sus funciones. Esta soy yo, soy Almendra González, soy la asistente de gestión, y básicamente mi función dentro de SCOME es dar seguimiento a los reportes locales que ustedes hacen, el envío de los reportes locales, dirigir las OLMs en cuanto a las agendas y a las minutas. También tenemos a Ariana Pérez Chau, que es la asistente de abogacía. Héctor Arroyo Ángeles, que es el asistente de construcción de capacidades, donde él puede dar ponencias para incrementar las capacidades, el conocimiento sobre, por ejemplo, workshops, la estructura o un IFMCA 101 o un SCOME Advanced 101. Y luego tenemos a Juanfer Joyo Zúñiga, que es nuestro asistente de actividades, que él también dirige y supervisa las actividades que hay o que han hecho las asociaciones locales cada mes. Y tenemos a Jorge Sandoval, que es nuestro asistente de publicación y redes, que él pues crea los flyers y maneja todas las redes de SCOME Perú. Ahora, ¿cómo trabaja SCOME? Como ya les había hablado, promueve un foro para estudiantes de medicina. Por ejemplo, ahora les estoy diciendo que prendan sus audios para poder debatir y intercambiar conocimientos. Entonces, crea un foro para estudiantes de medicina para discutir tópicos relacionados con la salud, la educación, ciencia y formular políticas a partir de estas discusiones. También capacidad sobre temas de advocacy y representación estudiantil. Ok, acá sí hay un tema muy importante en cuanto a advocacy y representación estudiantil. ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho, nosotros como estudiantes de medicina somos los protagonistas en nuestra carrera. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos en nuestra educación para así tener una educación de calidad y llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin? Es mejorar el sistema de salud, porque no podemos seguir como un sistema de salud precario. Ahora, otra de las funciones que tenemos también es coordinar la realización de actividades en conjunto con los diferentes comités de IFMCA. Recuerden que dentro de IFMCA Perú somos 6 comités. Tenemos el Comité de Derechos Humanos y Paz, tenemos ESCORA, SCOF, SCORP, SCOPI, SCORE, no me olvido de nadie más. Y junto con ellos podemos trabajar para poder abarcar ciertos temas que, por ejemplo, no abarca SCOME en su totalidad. Nosotros nos basamos en educación médica. Otro comité se basa en derechos humanos, otro comité se basa en educación sexual, otro comité en intercambios. Entonces, al hablar de actividades en conjunto es que nos unamos a ese comité y creemos una actividad que hable de los dos comités y así poder mejorar los conocimientos que tienen los Scomedians o los Scorpions o los Scoreans y así. Ahora, estos son los valores. Los core values son los valores que tenemos dentro del comité. Igual, en educación y calidad tenemos un... En educación y calidad tenemos, por ejemplo, hablamos sobre, ya les había dicho, mejorar el nivel estudiantil, mejorar o involucrarnos en la creación de nuestra malla curricular, involucrarnos por ejemplo, en el refresh que le dan a los docentes o en la evaluación a los docentes,
Igual también cuando hablamos de advocacy es que nosotros tenemos que abogar por una buena educación médica, tener responsabilidad social y responsabilidad estudiantil. Igual con otras, por ejemplo, a ver, el de accountability, hablamos sobre enfocar nuestros esfuerzos con la comunidad. Igual, responsabilidad social. Cuando hablamos de abogacía, hablamos de generar un impacto a partir de cómo nos dirigimos a las personas o a las diferentes instituciones, o a nuestra institución, a nuestra escuela de medicina. Y bueno, cuando hablamos también de mindful engagement o continuous improvement, hablamos, eso ya es internamente, ¿ok? Porque, como ya les había dicho, nosotros somos los protagonistas de nuestra carrera y está en nosotros mejorar los conocimientos, mejorar nuestras habilidades médicas y ser unos buenos médicos expertos. Ahora, en cuanto a, bueno, esto es muy importante que lo conozcan. Estos son los 3 libros, bueno, los 3 manuales muy importantes. Tenemos el estatuto y el reglamento y este aquí, el del medio, el plan estratégico de SCOME. El plan estratégico de SCOME dura 3 años, ok, se termina este año y en base a esto es que nosotros sacamos los pilares, ok, estos son los pilares. El Capacity Building, Advocacy and External Relations, Participación y Representación, Colaboración y Management and Sustainability. Esto no es muy importante que lo conozcan porque igual varía cada 3 años, pero como les dije, varía cada 3 años y es de acuerdo a esto, al del medio, al plan estratégico. El plan estratégico es básicamente un FODA de lo que necesita el comité, de sus fortalezas, debilidades, amenazas, objetivos, oportunidades, etc. Ahora, tenemos los programas, ¿ok? Esto sí es importantísimo que lo conozcan. SCOME tiene 4 programas. 2 programas son compartidos con otro comité permanente y otros 2 programas que son solo nuestros, ¿ok? Este programa Ética y Derechos Humanos lo tenemos con el comité SCORP. Health System o Sistema de Salud lo tenemos con el comité SCOF. Medical Education Systems es propio de nosotros. Teaching and Medical Skills es propio de nosotros. ¿Ok? Ahora, un momentito voy a dejar de compartir mi pantalla para abrirles la página diferenciada donde pueden ver absolutamente todo. Ya sí está. Ya. Bien, bien. Esta es la página de IFUNCA Internacional, donde estamos nosotros dentro del Comité de Educación Médica. Aquí habla un poco de nosotros, de lo que hacemos. Esta es la historia del comité. Como les dije, fue uno de los primeros comités permanentes. En 1951 fue su creación. Esta es su misión y visión. Los temas principales, hablamos de educación médica sanitaria. Aquí, pues como ya les dije y les he venido hablando de todo, la ponencia es de mejorar la educación médica y el sistema de salud. Los logros recientes, esto les voy a hablar sobre los TIMETs. Bien, y los documentos importantes, también son los documentos de política. Ahora, aquí tenemos los programas relacionados. Tenemos el de enseñanza en habilidades médicas, que es propio nuestro, sistema de educación médica, el sistema de salud, que es con SCOF, y ética en derechos humanos, que es con SCORP. Ahora, si nosotros entramos a uno de estos programas, por ejemplo, a ética y derechos humanos, a ética y derechos humanos, ingresamos y vamos a poder conocer de qué es lo que se basa este programa y qué es lo que se va a trabajar en este programa. Dentro de esta página vamos a conocer cuáles son las áreas de enfoque que se va a tener para el trabajo o para que se pueda implementar este programa en las universidades o en los estudiantes de medicina. Por ejemplo, uno de ellos es los derechos humanos para los profesionales médicos en entornos clínicos diarios. También tenemos ética médica,
centrada en el paciente, las buenas prácticas médicas y la relación directa médico-paciente, y las áreas de enfoque pues son estas: la responsabilidad legal de los estudiantes de medicina, Amanecer Aurora. También tenemos, por ejemplo, el tópico que es derechos de pacientes, médicos y estudiantes, y su área de enfoque sería ¿qué sabe sobre los derechos humanos? ¿Okay? Investigación ética y financiamiento ético es uno de los puntos, y su área de enfoque es Pharmacotrix, que es una plataforma que habla sobre el liderazgo. Bien, también tenemos tráfico de órganos, paz y conciliación de paz mundial. Entonces, si ustedes pueden ingresar a esta página y pueden conocer sobre lo que habla cada uno de los programas, sería genial, es muy interesante. Si ustedes, por ejemplo, nosotros como LOMES, a veces no tenemos muchas ideas de actividades, mucho más de las efemérides que hay cada mes, podemos ingresar a estos tópicos, a estos programas, y podemos tener unas ideas básicamente de ya nuevas actividades, ideas frescas, etc. Ahora les compartiré mi pantalla. Ya. Y bien, como les mostré el programa de ética y derechos humanos, hablamos de la ética médica, de los derechos de los pacientes, de la trata de personas y del tráfico de órganos que hay, y también sobre la construcción de la paz y de la salud. Ahora, cuando hablamos con SCOF, al hablar sobre este tema, hablamos sobre la atención primaria en salud. Les quiero mostrar igual la página, porque en serio es muy bueno que lo vean. ¿Okay? Vamos a retroceder. Aquí, sistema de salud. Bien. El coordinador del programa es Mohamed, que es del, si no mal no recuerdo, es del Mediterráneo. Bien, aquí abarcamos por ejemplo, el tópico de la atención primaria de salud desde la perspectiva del sistema de salud. Y su área de enfoque es la inmersión en salud pública en ciudades con peor sistema de salud de Brasil. Entonces, uno de los objetivos que tiene este programa es mejorar la educación entre la población que no tiene acceso a la salud, a información sobre su salud. ¿Okay? Entonces, aquí ya se podrán dar cuenta que cuando hablamos de educación o cuando hablamos de impartir conocimientos, siempre nos vamos a basar en el comité SCOME. ¿Okay? Otro, por ejemplo, de los puntos relacionados también tenemos cuando hablamos de problemas relacionados con la medicina, y su área de enfoque es las actividades centradas en el acceso a medicamentos. Otro de los puntos, cuando hablamos de cirugía global, tenemos el área de enfoque de un seminario con médicos que trabajan en cirugía global y cubren los aspectos importantes de la misma y las experiencias de la vida real. ¿Ok? Y así, hay muchas ideas para actividades, muchos programas. Están los otros dos programas que son propios de SCOMES, con SCOF, Comercio en Salud, Salud Electrónica, ahora que se usa muchísimo, por ejemplo, la telemedicina. ¿Ustedes creen que nosotros pudiéramos haber sobrevivido si hubiese habido una pandemia así como ahora, no sé, en los 70 o en los 80? Entonces, la medicina se va innovando, va cambiando, y nosotros como médicos o como futuros médicos también tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir teniendo más conocimientos, captando más conocimientos, mejorando nuestras habilidades médicas, para así poder mejorar nuestro país, mejorar nuestro sistema de salud, porque sin salud no tenemos absolutamente nada. Bien, seguiré compartiendo mi pantalla. Bien, esto es con SCOF, que ya le mostré en la pantalla. Ahora, tenemos... Ay, no avanza. Esperen. Ya. Aquí. Ya.
Tenemos el sistema de educación médica, que este sí es propio de ESCOME, porque aquí nosotros desarrollamos y mejoramos las habilidades médicas que tienen los estudiantes de medicina, los ESCOMEdians. Por ejemplo, hablamos sobre la participación de los estudiantes y se involucren en su educación médica. Hablamos de la responsabilidad social de las escuelas de medicina, que es básicamente todo. Aquí nos basamos en el programa de Social Accountability. Recursos humanos para la salud. El Open Science que hubo hace poco, junto con el comité SCORE, el de construcción de capacidades, que es el Capacity Building, y el apoyo en la carrera, es decir, en el internado y en las diferentes especialidades, incluso en los lineamientos que ha salido ahora para el internado 2021. Siguiendo, pues aquí está. Esto es uno de los programas donde se habla absolutamente más de... Ya. Este es básicamente una de los tópicos o del programa de enseñanza de habilidades médicas del cual más se hace actividades. Aquí hablamos de primeros auxilios, de RCP, de habilidades quirúrgicas, por ejemplo, de cómo se elabora una historia clínica, de las habilidades o relación médico-paciente que hay, y de crear también habilidades tanto clínicas como habilidades blandas, y si ya las tenemos, mejorarlas. Digamos. Ahora, hablando de los Policy Documents, ¿qué son los Policy Documents? También es muy importante que lo sepan, amigos. ¿Qué son los Policy Documents? Es una política, o bueno, ¿qué es una política institucional? Es la postura que tiene nuestra federación, es decir, IFMCA, frente a un tópico, o sea, a un acontecimiento reciente. Por ejemplo, nosotros hemos enviado un comunicado en base al internado médico. También tenemos otra comisión de política que es responsabilidad social. Y cómo se forma esta política institucional, cómo sacamos estos documentos de política. Nosotros tenemos un grupo de personas que se encarga de redactar este documento. Aquí les voy a mostrar. Aquí. Por ejemplo, estos son los dos documentos de política que tiene ESCOME, muy aparte del internado, que es Educación en eHealth, que está, este grupo de personas se encuentra encargado de esto. Como coordinador está Gino Flores. Y tenemos el documento de responsabilidad social, que está encargado Cris. Ahora, ese es el documento que sacó IFMCA sobre responsabilidad social el año pasado. También sacamos un documento de internado médico en la gestión pasada con nuestra Paz Nome Grace. ¿Ok? Entonces, es muy bueno que lo conozcan. Igual se hace convocatoria por si ustedes quieren participar. Es básicamente conocer del tema y dar ideas de cómo se puede mejorar, cuáles son las posiciones que tenemos nosotros como estudiantes de medicina ante esta problemática. Y así sacamos un documento de política. Ya. Estos son nuestros aliados externas que tenemos. Por ejemplo, aquí está la UNESCO, aquí está, es muy importante que conozcan la UNESCO, la World Federation of Medical Education, la Asociación de Educación Médica de Europa, porque básicamente toda esta lista de aquí trabaja para mejorar la educación médica del país. Yo sé que los tengo locos con la palabra educación médica, pero básicamente de eso es lo que tratamos en ESCOME, de educación médica. Ahora, los workshops. Bien, tenemos los workshops y tenemos dentro de los workshops están los TIMETs, ¿ok? Que es el Medical Education Training, como les mostré en la página de ESCOME, es uno de los logros recientes que se ha hecho. ¿Por qué formamos TIMETs? Porque estos TIMETs pueden hablar y están educados en base a las necesidades o bueno, en base a ciertos temas que hay. Por ejemplo, les voy a mostrar. Tenemos tanto los TIMETs como los AMETs. La diferencia entre TIMET y AMET la pondré aquí. Por ejemplo, esto es para TIMETs. ¿Okay? Son, por ejemplo, lo que ya hemos visto, ¿no? No sé si han asistido a otras ponencias de TIMETs o del comité TSD. Tenemos, por ejemplo, acreditación en Quality Assurance, que lo dicta el PAS asistente de investigación.
Tenemos también, a ver, otro que conozca, Social Accountability. También es muy importante que ustedes asistan a estas ponencias porque ellos están capacitados para dictar una ponencia en cuanto a puntos súper importantes para mejorar los conocimientos que tenemos en la educación médica. Y estos son los AMETs, es decir, los facilitadores. La diferencia entre un TIMET y un AMET es que un TIMET es más especializado y abarca temas más grandes y un AMET está especializado en temas puntuales, como por ejemplo, podemos formar AMET en Social Accountability, en Quality Assurances, en... Y bueno, estos son los tópicos que se dan en los AMETs, ¿ok? Y los pueden conocer ustedes, y en serio, es muy importante que ustedes se matriculen porque así se pueden empapar de estos tipos de conocimientos. Si ustedes ven que hay convocatoria para TIMETs o para AMETs, inscríbanse, de verdad no van a perder su tiempo, es muy enriquecedor que lo hagan. Y estas son las diferencias. Un TIMET se gradúa de entrenador, ¿ok? Ustedes pueden ver que a veces algunos ponen en sus flyers entrenador primera generación, segunda generación, décima generación y así. Bueno, estos son los TIMETs. Abarcan un poco más de conocimientos generales en cuanto a los temas, o sea, ellos abarcan todo lo de los AMETs también. Y tenemos los facilitadores. Ellos se gradúan de facilitadores. La duración de del curso de AMETs también es menos que los de TIMETs. Algunos duran 4 semanas, de los AMETs duran como 4 semanas, de los TIMETs como 6, y así. Y ese es un AMET online. Básicamente un TIMET sí tendría que ser presencial porque es un poco más didáctico. Un AMET sí es básicamente, podría ser de los dos, un online y presencial. Ese es el último que hubo. Él es Andrés Pacherro, nuestro PAS asistente de investigación de la gestión pasada. Y bueno, aquí está. Y esto es un SCOMEWay. Dentro de un SCOMEWay se hace... ¿Alguno ha asistido aquí dentro de un SCOMEWay? Bueno, yo no. De verdad, la primera vez que iba a ser el 2020, pero pues por la pandemia ya se canceló. Un SCOMEWay es básicamente un foro. Un SCOMEWay es básicamente un foro donde se habla de temas relacionados a educación médica. Podemos también tener cursos dentro de este SCOMEWay, cursos de KG, taller de suturas, primeros auxilios y así. Ahora, él pregunta, ¿qué es un facilitador? Un facilitador es una persona que está educada en cuanto a estos tipos de tópicos. Por ejemplo, un facilitador es un AMET. Aquí está, AMET. Él está educado en cuanto a Social Accountability, que es responsabilidad social, Student Burnout, Quality Assurances. Entonces, ellos pueden dictar ponencias en base a estos tópicos, ¿ok? Ellos tienen amplio conocimiento en cuanto a esto. O sea, ustedes les pueden preguntar en base a estos temas y ellos súper top les van a responder. Ahora, esto también es lo que se hace en un SCOMEWay. Taller de KG, taller de suturas. El que se canceló iba a ser en IFONCA San Marcos, pero pues no se pudo llegar por la pandemia. Y bueno, para que ustedes puedan conocer más sobre el Comité SCOME, se les recomiendo que puedan seguir los diferentes páginas que hay. Este es el Comité IFONCA SCOME internacional. Aquí está Ali, Abdullah, Tomás, el de la región de Jamaica, de Israel, del Mediterráneo, todas las regiones, región de las Américas, y así. También está el SCOME de las Américas. Esta es nuestra región, que está dirigida por Nicolai, que ya les había dicho que él es de Jamaica. Luego tenemos, pues estos son los otros temas relacionados con SCOME, los AME, las AGES internacionales. Y bueno, este es nuestro loguito de SCOME.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, piensen en grande y actúen local. Almendra, ya acabé. ¿Tienen alguna duda? Sería genial que la hagan. Chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat o encender su micrófono. Pero mientras van formulando sus preguntas, vamos a compartir un videito para que, Almendra, a ver si nos das, porfa, Ya. para que pueda, es como un video de retroalimentación para que los chicos más o menos tengan más presente lo que acabas de mencionar. A ver. Hola, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, UCB, les presenta Standing Committee on Medical Education, o SCOME. ¿Cómo nace SCOME? Aquí les contamos una breve reseña. SCOME fue uno de los primeros comités permanentes de IFMSA desde el principio de su fundación en 1951. Se realizó la Declaración sobre Atención Primaria de la Salud y Educación Médica en 1979 y se publicó la Declaración Política de Educación Médica en 1980. ¿Cuál es nuestra visión? Los estudiantes de medicina estén involucrados y participen activamente del desarrollo de su educación y logren un óptimo desarrollo profesional y personal para alcanzar su máximo potencial como futuros médicos. Nuestra misión: ser la plataforma donde los estudiantes de medicina se reúnan para compartir, analizar y trabajar en el desarrollo de su educación médica. ¿Qué capacidades puedes desarrollar? Colaboración global, abogacía y relaciones externas, participación y representación, y gestión y sostenibilidad. ¿Cuáles son los beneficios de ser SCOMedian? 1. Reforzamos tus conocimientos en ciencias básicas y ciencias clínicas a través de ponencias, webinars, seminarios, cursos, talleres y otras actividades. 2. Te ayudamos a desarrollar y potenciar tus capacidades sobre temas de abogacía y representación estudiantil a través de entrenamientos y actividades regulares. 3. Te capacitamos y fomentamos el desarrollo de políticas que ayuden a mejorar la educación médica y la responsabilidad social en nuestra comunidad. 4. Reforzamos tus conocimientos en sistemas de salud, ética y derechos humanos en salud, por medio de ponencias, cursos, webinars, entre otros. 5. Motivamos a nuestros miembros a trabajar en equipo por medio de un Relax Space y le damos un incentivo a nuestro miembro más activo. El que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Comité Permanente de Educación Médica. Muy bien, chicos. No sé si tengan alguna pregunta que deseen realizarle a Almendra. Ay, gracias, Josie. Gracias a ti por estar aquí. Perfecto, creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, Almendra, por aceptar nuestra invitación y por tu Gracias a excelente ti ponencia. por invitarme. Sí, y bueno, les pasaremos a los chicos un link del post-test por medio del chat de Zoom y tienen 20 minutos para poder resolverlo. Ok, bye chicos, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias, Almendra. Hasta luego. Muy bien, chicos, ahí les estamos enviando el link del post-test por medio del chat. Y bueno, eso sería todo por hoy. Esperamos que esta ponencia haya sido de su agrado y los esperamos en nuestras siguientes actividades. Tengan una linda noche. Hasta luego. Dice que ya no acepta respuestas. Ah, perfecto. Lo Dice voy a... que ya no acepta respuestas el post-test. Ya, un momento, por favor.
Listo, ya está, chicos. Actualicen, por favor, mil disculpas.